Esto es Ándale, para que sepas, un programa feminista hecho para ti, mujer, que difunde derechos humanos, principalmente los sexuales y los reproductivos. Aquí podrás encontrar entrevistas y además información, reportajes y las opiniones de expertas y expertos. Todo sobre tus derechos sexuales y cómo exigirlos. Quédate con nosotras estos 30 minutos como cada lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale, para que sepas. En esta ocasión hablaremos sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, que nos recuerda la importancia de visibilizar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a las personas más vulnerables. Así que no te cuento más. Quédate estos 30 minutos con mis compañeras y conmigo. ¡Comenzamos! Cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como memoria y homenaje a quienes luchan por una vida digna para todas. Aunque de manera extraoficial los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género. El origen fue la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador gobernante dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 2 años antes, en 1979, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continuó y continúa siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisaba una normativa concreta en este aspecto. Por esta razón, la ONU también emitió en 1993 una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. En el ámbito de la concienciación, la Asamblea General adopta en el año 2000 la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a poner manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública. Además, cada año el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU, puesta en marcha desde 2008 hasta el día de hoy. Su cometido es aumentar el nivel de concienciación sobre el problema y buscar soluciones políticas para solventarlo a través de 16 días de activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Soy Diana Lara, continuamos. Hola, ¿qué tal? Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y es importante recordar la situación actual que se vive en el estado de Durango. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, emitió el 4º dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para Durango. Esta alerta fue declarada el 5 de noviembre de 2018 para 16 municipios del estado de Durango, que son Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Puanas, Tamazula, Canatlán, Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria.
En este dictamen, desafortunadamente, a Durango le va mal. De las 33 medidas declaradas, solo se ha cumplido una, que es la elaboración de un protocolo para la atención de la trata de personas. 5 están en proceso de cumplimiento y 27 aparecen como no cumplidas. Dentro de lo que tiene que atender el Estado de Durango para terminar la violencia contra las mujeres es que el Ejecutivo tiene que elaborar, para empezar, un programa de trabajo integral considerando las 4 regiones del Estado: Oriental, Valle, Sierra y Quebradas. Otra, la creación y fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia. Y también la difusión masiva del 911 en español y en el idioma de los grupos indígenas. También tiene que crear 3 refugios y hacer una estrategia para la detección y atención de la violencia sexual y el embarazo en menores de 18 años. La difusión del uso de anticonceptivos para hombres y mujeres. Así también emitir un protocolo de atención a la violencia familiar a cargo de la policía de proximidad. También poner en funcionamiento un plan de reparación de daño con estándares internacionales e implementar una estrategia de salud para atender la violencia contra las mujeres y un programa de empoderamiento económico de las mujeres y otro para erradicar los roles y estereotipos de género. Y también el Ejecutivo debe presentar una iniciativa de ley que armonice con los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia debe tener un sistema de registro que permita conocer las distintas determinaciones que recaigan en los asuntos. Así también, fortalecer la calidad de los servicios de la Defensoría Pública en materia de violencia contra las mujeres y dar a conocer avances de expedientes judiciales y también emitir sentencias con perspectiva de género y realizar un proceso de selección del personal que tenga enfoque de género. El Congreso del Estado debe armonizar la normatividad de la entidad con los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de interrupción del embarazo y armonizar la NOM 046 y la Ley General de Víctimas. Y sobre todo, asegurar recursos financieros para la atención de la alerta de violencia de género. También los ayuntamientos tienen trabajo. Deberán reinstalar sus consejos municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y aplicar el protocolo de primer respondiente e incluir en su presupuesto la atención a la alerta de violencia de género. Dentro de los acuerdos que ya se está llevando a cabo, por cierto, está el tener reuniones de trabajo con las autoridades locales. Y bueno, hasta ahorita se han llevado a cabo ya algunas reuniones en este tema. Esperemos que estas tengan buen resultado. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Agradecemos a nuestros patrocinadores como lo son el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas y la Asociación Civil de Si Hay Mujeres en Durango. Te recordamos que este programa es grabado por alumnas egresadas del instituto. Mi nombre es Estrella Mancillas. Continuamos. ¿Sabías que en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja? La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Esta se manifiesta de forma física, sexual, psicológica y trasciende todas las dimensiones y espacios de la vida diaria de las mujeres.
Desde la violencia perpetrada por la pareja, actos sexuales forzados y el acoso cibernético, hasta la trata de mujeres para explotación sexual, la mutilación genital y el femicidio. La pesadilla para miles de mujeres no acaba después de lograr sobrevivir y huir de estas dinámicas, ya que los países alrededor del mundo dejan impunes a los perpetradores. Los sistemas de justicia y protección no atienden a sus denuncias, las estigmatizan y las hacen sentir culpables por lo que tuvieron que vivir. Recordemos el caso de Fátima, la niña de 7 años que desapareció el 11 de febrero de 2020 cuando esperaba que la recogieran a la salida de su escuela en Xochimilco, Ciudad de México. 4 días después, su cuerpo sin vida fue encontrado con huellas de violencia sexual y tortura a menos de 5 kilómetros de su escuela. Fátima asistió a clases y, como todas las tardes, iba a ser recogida por su madre en la puerta de la primaria Enrique C. Rebsamen. Sin embargo, fue secuestrada por una pareja y llevada a una casa a pocos kilómetros de la escuela, donde se cometieron los crímenes contra la niña de 7 años. Las instituciones que debían protegerla le fallaron. O a Juliana Campoverde, de 18 años, desaparecida el 7 de julio de 2012 en Quito. La última persona con la que tuvo contacto fue Jonathan Carrillo, pastor de la iglesia a la que su familia y ella asistían. Las conductas de manipulación, acoso e intento persistente de control sobre las decisiones y vida de Juliana por parte del pastor produjeron que la familia se distanciara de la iglesia Oasis de Esperanza. Sin embargo, esto no frenó la actitud de Carrillo, quien en noviembre del 2018 admitió que arrojó su cadáver a una quebrada. 6 años después de la desaparición, fue inculpado por secuestro extorsivo y muerte. De nuevo, las instituciones de protección fallaron. ¿Por qué? Un día después de la desaparición, la familia de Juliana intentó presentar la denuncia por desaparición, pero no recibieron respuestas ni la atención debida. Sin embargo, su madre y familia no dejaron de buscar y luchar por su hija, y en julio de 2019 consiguieron que se condene a 25 años de cárcel a Jonathan Carrillo. Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, continúa luchando por encontrar el cuerpo de su hija y por que se haga justicia. Por último, recordamos a Purity Soinato, la primera mujer africana masái de su aldea en decir no a la mutilación genital femenina. Tenía tan solo 10 años cuando su padre decidió circuncidarla. Sería la 5ª esposa de un hombre de 70 años. Purity habló con la maestra de su clase y ella informó a la jefatura de policía. Apenas 2 horas antes de la ceremonia de ablación, llegó la policía y la retiró del lugar. Durante los 8 años siguientes, Purity vivió en un centro de rescate en Narok, Kenia, lejos de todo lo que le era conocido. Tuvo que dejar su hogar, a su familia. Su escape, al igual que el de miles de niñas con historias parecidas, repercutió en la dinámica familiar. En su casa, su padre empezó a pegarle a su madre, echándole la culpa de la huida, pero su madre no quería que volviera y la circuncidaran. Se quedó en el centro de rescate y terminó sus estudios. Actualmente colabora con una junta que lucha contra la mutilación genital femenina a fin de generar conciencia en aldeas locales sobre las consecuencias nocivas de esta práctica tradicional. Lamentablemente, este no es el caso de muchas niñas en África, que incluso fallecen en el ritual de ablación genital. A través de las historias de Fátima, Juliana y Purity, conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y llamamos a la concientización y a la empatía con las víctimas y sus familias, que siguen luchando porque situaciones como estas no se vuelvan a repetir. Es importante luchar porque estos casos no se repitan y porque no queden impunes. Las normas sociales y culturales provocan parte de la desigualdad de género de varias formas. Entre ellas, en algunos países, las leyes y políticas no respetan los derechos de las mujeres. Algunas diferencias sobre el sexo y el género son la forma en la que nos expresamos. Por ejemplo, en el sexo nos referimos a macho o hembra, fecunda o concibe. Esto no cambia.
Cuando hablamos de género, nos expresamos a masculino, refiriéndonos a hombre, femenino, refiriéndonos a mujer. En el género, el hombre es productivo y por su parte, la mujer es reproductiva. Simplemente, recuerda que el sexo biológico o asignado al nacer se trata del cuerpo, la biología, la anatomía y los cromosomas, mientras que el género es el conjunto de expectativas, estándares y creencias que tiene la sociedad sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. En mi caso, la violencia comenzó con insultos. Conocí a mi pareja hacía 20 años y era una buena persona. Empezó a cambiar en 2015. Tras la muerte de su madre, compró varias armas, entre ellas un machete y una escopeta. Se volvió más agresivo, no solo conmigo, sino con otras personas y a través de las redes sociales. Para él, yo no hacía nada bien. Una noche, a principios de noviembre, la violencia se volvió física. Estábamos conversando y en un momento dado, el tono subió y le pedí que se fuera. Me acerqué a la puerta, la abrí y dije que conversamos otro día. Me agarró por la capucha de la sudadera, me sacó por la puerta y se me echó encima. Comenzó a asfixiarme. Logré gritar y llamar a mi hijo mayor, y entonces me soltó y se fue. Nos habíamos separado, pero las cosas empezaban a arreglarse de nuevo. Cuando una mañana tuvimos una discusión. Yo estaba en la bañera, y él entró y me disparó. Solo recuerdo los 2 últimos disparos. Levanté la mirada hacia él y me dijo: «Mira lo que me has obligado a hacer, Angie. Me has obligado a dispararte». Regresó con mi celular y le dije que llamara al número de emergencias. Creí que me estaba muriendo, sentía pinchazos en las piernas. No me había dado cuenta de que había recibido un disparo en la espalda y ya no podía moverme. Recuerdo que me subieron a la ambulancia y le dije a la paramédica que no me dejara morir, que tenía 4 hijos que mantener. Pasé 3 semanas en el hospital. En ese tiempo me visitaron unas 400 personas y ahí me di cuenta de que quería transmitir un mensaje. Desde entonces doy muchas charlas públicas sobre la violencia con armas de fuego y violencia de género en el entorno familiar. Esta fue la historia de Ángela. La violencia escala. No normalicemos las agresiones. Sabemos que es difícil y queremos que estés bien. Por tu salud e integridad, busca ayuda profesional para poder alejarte de tu agresor. Tu vida importa. Mi nombre es Estrella Mancillas. Continuamos. Y continuamos en Ándale para que sepas. Y esto es Chúpate esta. Gracias a quienes participaron el día de hoy en nuestra encuesta. Las preguntas fueron: número 1. ¿Conoces cómo comienza el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer? 10% conoce este dato, 90% no. Empieza con la campaña Únete de la ONU. 16 días de activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que concluye coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Número 2. ¿Sabes cuál es el lema de la ONU para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 2024? Nadie supo este dato. Pues te cuento, es financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad. Este lema busca animar a invertir en políticas para avanzar en la igualdad de género como una piedra angular para crear sociedades más inclusivas. Número 3. ¿Qué grupos de mujeres son más susceptibles a sufrir violencia? 80% tiene este dato, 20% no. Aunque todas las mujeres podemos sufrir violencia, algunas son particularmente vulnerables. Ejemplo: niñas y mujeres adultas mayores, las que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con VIH, entre otras. En México, ¿qué legislación regula la violencia contra las mujeres? 10% lo sabe, 90% no.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la coordinación entre autoridades federales y locales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué le parece? Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. ¿Te gustaría encontrar una oportunidad de crecimiento que tenga un excelente ambiente académico, horarios accesibles y una colegiatura muy accesible? Y que encima de todo esté en el primer cuadro de la ciudad. ¡Ven! ¡Yo sé de ese lugar! Licenciatura en Derecho, Seguridad Pública y Comunicación Social. Ven a Ayuntamiento 618, donde encontrarás la puerta del éxito. ¡Inscríbete ya! Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en nuestro canal de YouTube como Si hay Mujeres en Durango. Es un gusto presentar a la abogada litigante Elia Castruita, quien es la titular de la Comisión de Capacitación del Colegio Académico de Abogadas de Durango AC. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la violencia contra mujeres y niñas? Considero que actualmente ha ido incrementando, ¿sí? Y no solamente incrementando en número los casos de violencia, sino también en la forma en que estos actos se cometen, cada vez más crueles, más violentos, más sangrientos, con ese tipo de características. ¿Qué avances se han logrado en la legislación en los últimos años para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, licenciada? Sí se han logrado avances a nivel federal, pues han sido muy palpables. ¿Por qué? Porque se ha tratado de adecuar la legislación federal a los reglamentos o leyes internacionales. A nivel estatal también se ha logrado avances tales como que se contemple el delito de feminicidio dentro de nuestro Código Penal, ¿sí? Ese sería un ejemplo muy palpable y sobre todo que se visibilice cada día más este tipo de violencia. ¿Cómo se implementan y supervisan estas leyes en la práctica? Mire, yo creo que como sociedad todos contribuimos, aparte de las organizaciones, ¿verdad?, que tienen este tipo de actividad específica en sus actividades diarias. Podríamos hablar de un Instituto de la Mujer, tanto a nivel estatal como municipal. Podríamos hablar de un centro de justicia para la mujer. Podríamos hablar inclusive de los colegios académicos que también pues aportan su granito de arena en este tipo de cuestiones de violencia de género. ¿Qué desafíos legales enfrentan las víctimas al intentar acceder a la justicia? Yo creo que son varias, ¿no? Desde, por ejemplo, el que no se atrevan a ir a interponer una denuncia porque por miedo a represalias de sus agresores. Yo creo que sería el primer detonante. Y yo creo que otro detonante bastante grave sería pues la falta de sensibilidad de las autoridades que se dedican a este tipo de cuestiones, ¿sí? Deberíamos de tener en este tipo de instituciones gente más especializada en cuestiones de género. No ejemplo, sino que algo que nuestras autoridades deben de realizar es aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque este te va a garantizar un mejor acceso a la justicia, ¿sí? Y que las cuestiones individuales de cada víctima o de cada persona se vean en lo particular. Aquí en nuestro estado, si alguna mujer o niña está viviendo algún tipo de violencia, ¿a dónde se puede dirigir para que la apoyen y orienten legalmente? Mire, legalmente tenemos varias instituciones, hice mención de las instituciones para la mujer, tanto a nivel estatal como municipal, el Centro de Justicia para la Mujer, que son dependientes del gobierno, pero igual los colegios de abogados, llámese Colegio Académico de Abogados, del cual soy pues ahí parte del mismo, igual otras barras de abogados contribuyen en este tipo de cuestiones. Tan es así que se han organizado por parte de estas barras asesorías jurídicas gratuitas en diferentes momentos y en diferentes tiempos. ¿Algo más que desea agregar, licenciada?
únicamente, bueno, de que este tema se debe visibilizar cada vez más y que a nivel estatal, sobre todo, deberíamos adecuar nuestra legislación a los cambios que ha habido a nivel federal en cuestiones de violencia de género, ya que nos falta que se incluya en nuestro Código Penal estatal cuestiones como delitos con ácido, que no está contemplado, la despenalización del aborto, pero sin excepción alguna. ¿Por qué? Porque tiene candados a nivel estatal, ¿sí? Cuestiones de violencia vicaria, que tampoco están contempladas en nuestro Código Penal. Entonces, sí hace falta que nuestros legisladores a nivel estatal pongan un poquito de atención en esas cuestiones y traten de bajar y replicar en nuestro Código Penal estas adecuaciones y estos nuevos formatos, ¿verdad?, que son considerados violencia de género. Le agradezco mucho toda la aportación que nos acaba de dar, licenciada. Al contrario, gracias por la invitación. Esto fue la entrevista. Ándale, para que sepas, te comparto algunas maneras en que puedes lograr el cambio de forma segura y efectiva para la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Número 1. Escucha y crea a las sobrevivientes. Las sobrevivientes están alzando la voz más que nunca, y todas y todos podemos hacer algo para asegurar que se les haga justicia. No digas, ¿por qué no te fuiste de ahí? Mejor di, te escuchamos, te creemos, estamos contigo. Número 2. Enseña a la próxima generación y aprende de ella. Señala los estereotipos a los que niñas y niños se enfrentan constantemente, ya sea en los medios de comunicación, en la calle o en la escuela. Y hazle saber que no hay nada malo en ser diferente. Fomenta una cultura de aceptación. Número 3. Exige respuestas y servicios adecuados para su propósito. Los servicios para las sobrevivientes son servicios esenciales. Esto significa que para las sobrevivientes de la violencia de género debe haber refugios, líneas de atención telefónica, asesoramiento y todo el apoyo que necesiten. Número 4. Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Hay muchas formas de maltrato y todas ellas pueden dejar secuelas físicas y emocionales graves. Número 5. Inicia una conversación. Es omnipresente, pero no es inevitable a menos que permanezcamos en silencio. Número 6. Demuestra tu oposición a la cultura de la violación. Desde la actitud acerca de las identidades de género hasta las políticas que se apoyan en nuestras comunidades. Todo el mundo puede tomar medidas para luchar contra la cultura de la no violación. 7. Haz donaciones a organizaciones de mujeres. Haz donaciones a organizaciones locales que ayudan a las mujeres, amplifica sus voces, apoya a las sobrevivientes y promueve la aceptación de todas las identidades de género y sexualidades. Número 8. Sé responsable y exige responsabilidades a las y los demás. Promueve un ambiente más seguro retando a tus compañeras y compañeros a reflexionar sobre su propio comportamiento y manifestándote cuando alguien se pase de la raya o pidiendo ayuda a otras personas si sientes algún temor. Número 9. Conoce los datos y pide más información. La recopilación de datos pertinentes es fundamental para aplicar con éxito medidas de prevención y proporcionar a las sobrevivientes el apoyo adecuado. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Para que las mujeres denuncien, se necesita, en primer lugar, una enorme resiliencia para revivir la agresión, ciertos conocimientos para saber a dónde acudir y un determinado nivel de confianza en la respuesta de los servicios de ayuda, si es que existen. En muchos países, las mujeres saben que, si denuncian una agresión sexual, es muchísimo más probable que las culpen a que les crean y tienen que lidiar con un injustificado sentimiento de vergüenza. Dirección Ejecutiva de ONU Mujeres. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sirve para poder conducirnos a la reflexión sobre los estigmas sociales que se siguen suscitando a través de la figura de la mujer y de esta manera impulsar acciones que contribuyan a su protección y consecuentemente al trato igualitario. Gracias por su amable atención.
Le invito a que nos acompañe el próximo lunes. Misma hora, mismo canal. Yo soy Ale Bermúdez.